La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 5 minutos, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red Sodomco de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados con Lima a través de Radio Santa Rosa, con Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa con Radio San Martín, Cusco con Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios. Así es que también estas son las emisoras dominicas del Perú. Y también nuestros amigos de Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco. Ayacucho nos escucha a través de Radio La Voz de Ayacucho. Puno a través de Radio Pública y AM Tagua. Rosa María está en camino, ya debe estar llegando en unos minutos. Mientras tanto, vamos compartiendo las principales tapas de los periódicos. El diario La República dice: empresa de aprista Luis Nava contrató con Odebrecht por 17 millones de dólares. Transportes Don Reina, compañía de camiones de carga, es del exsecretario de Palacio en los dos gobiernos de Alan García. Proyectos contratados son tramo 2 y 3 de Irsa Sur, Irrigación Olmos, Vías Nuevas de Lima, Costa Verde Callao y Terminal Sur Puerto Callao. Esta es la principal nota que trae el diario La República. También en temas políticos habla sobre el caso Orellana. Fiscal acusa a ex jefe y funcionario de los registros públicos. Piden más de 3 entre 8 y 18 años para ellos. También, ley Mordaza afecta más a ciudadanos nativos y de zonas rurales, advierten dueños de radios de provincia. Denuncian que Fujimorismo busca llevar negacionismo a textos escolares. Y en economía dice: disminuyen cambios de deudas de soles a dólares. También en portada se ve pues las elecciones municipales 2018. Lima, candidatos con sentencia, proceso judicial y bajo investigación. Audios revelan que la OMP dio trato preferencial al partido Podemos. Este partido está siendo cuestionado. Ya está con nosotros Rosa María, vamos a compartir las principales informaciones. Venía escuchándote. Muy buenos días a todos. Buenos días, Rosa María. Muy buenos días. Atracada en el tráfico, como pasa algunas mañanas, sobre todo el lunes. Pero ya estamos con ustedes aquí. El cielo se está poniendo azul. ¿Azul? Parece. Decía, milagro, va a salir el sol por primera vez en un mes. No lo sé. Lo veremos más tarde, no lo sé. Pero parecía que podía despejar. Hace un mes que no vemos el sol en Lima. Fácil, fácil. Los anteojos oscuros se guardaron para hasta dentro de unos meses. Pero vamos a ver cómo vamos avanzando. Mientras tanto, te venía escuchando. Vamos a estar en unos minutos con el secretario Velázquez, con el secretario general del SUTEP. No solamente creo para hablar de la huelga y las reivindicaciones laborales, que me parecen importantes e interesantes, sino también para hablar de la opinión que tiene el sindicato de estos textos escolares que ayer se mostraron en parte en Cuarto Poder y que no dejan de llamar la atención, la verdad, por varias razones. La primera, porque los textos escolares son de responsabilidad del Ministerio de Educación, no del Congreso de la República. Hasta donde yo sé, en un Estado democrático, donde hay separación de poderes, las tareas están claramente asignadas. Los políticos no hacen textos escolares. Los textos escolares los hacen los especialistas. Cuando los políticos se ponen a hacer textos escolares, se ponen a ideologizar a los niños. Y eso está mal. Eso es exactamente lo que critican algunos. Bueno, es exactamente lo que están haciendo. Entonces, muy mal de introducir en textos escolares opiniones políticas de políticos, puede ser políticos populares o impopulares, opiniones, en fin, opiniones que pueden, como decía ayer el ministro, formar el pensamiento crítico, pero puede formarlo de otra manera, ¿no?
Entonces, la verdad es que creo que se les pasó la mano al permitir que el Congreso de la República intervenga en la elaboración de textos escolares. Cuando eso sucede, los jóvenes repudian los textos escolares. Cuando tú le dices a un joven de 15, 16, 17 años que determinadas cosas están prohibidas para él por siempre, lo primero que va a ser exactamente lo contrario. O sea, lo que le has prohibido que haga, ¿no? Pero parece que cualquier pedagogo lo diría, ¿no? Se convence con razones, con explicaciones, no con imposiciones. Pero a mí lo que me preocupa es que el Congreso de la República intervenga en una actividad que corresponde al Ministerio de Educación, donde se supone pagamos a pedagogos, a expertos en hacer materiales educativos. Y lo hemos hecho así en el Perú durante décadas, desde que, no sé, San Martín abrió la instrucción pública cuando declaró la independencia. No hemos necesitado el Congreso para que se hagan textos escolares, salvo, reitero, que estemos en un proyecto ya tan fachista que hay la necesidad de adoctrinar a niños en los intereses de un grupo político. Los intereses de ese grupo político pasan por decir que en el Perú nunca hubieron violaciones a los derechos humanos, ¿no es cierto? Lo cual es falso, porque ahí estarías educando desde la mentira. Por supuesto que las hubieron de Sendero Luminoso y las hubieron de las Fuerzas Armadas. Parte por decir que el sexo no existe, ¿no? Eso es, simple y llanamente es negar una realidad además en la cual no se toma en cuenta el porcentaje de niñas adolescentes que hay en el Perú que están embarazadas. O sea, ¿qué le vas a decir? Perdón, ¿nos están llamando por algún lado? ¿Nos llaman? ¿Sí? ¿No? Nos llaman a Abel, no me llaman a mí. Niñas adolescentes en el Perú embarazadas, el porcentaje es 13 o 14%. Los textos escolares les dicen que tienen que ser castas y puras ellas, no ellos, ellas hasta los 24. Entonces lo que les están diciendo es que ellas en realidad son unas anormales, unas pecadoras, unas mujeres que deberían estar fuera de la escuela. Entonces, ¿qué le respondes a la niña adolescente que de repente está embarazada porque la violaron o porque la violó un familiar, además? Imagínense ustedes, completamente fuera de la realidad los textos escolares para la educación pública peruana. Más bien faltos de respuesta, faltos de empatía, faltos, miren, ya, si quieren, de caridad cristiana, ¿no? Yo anoche leí algunos de los párrafos que colocó Cuarto Poder y dije, si eso dicen los textos, mejor no mandar a los hijos a la escuela pública, ¿no? Porque de verdad que para que les enseñen machismo y para que les enseñen a... El pobre ministro decía, no, es para que desarrollen su pensamiento crítico, pues para que critiquen los textos. No. Además, discúlpeme, ¿qué, digamos, autoridad puede tener Rafael Rey, que es un político, para hablar de educación en el Perú? Ha sido ministro de Educación, me parece, en algún momento, no lo sé. No ha sido ministro de Educación, no. Pero digamos, le puede interesar la educación, ¿no? Como cualquiera, pero no es una persona autorizada, digamos, en el sentido que haya hecho pues un estudio, que haya trabajado en el tema. Hasta donde yo sé es ingeniero, con todo respeto por los ingenieros, pero ¿no? Y no es ni siquiera padre de familia. Entonces, ¿qué puede saber de el matrimonio homosexual y cómo condenarlo desde la escuela? ¿Será para que lo buleen al pobre chico que es un poquito raro, para que le pegue toda la clase completa? ¿No? No, la verdad es que es una pena decirlo, pero el proyecto autoritario de Keiko Fujimori se va expresando en, digamos, en muchos de estos pequeños matices, ¿no? Uno de esos, los textos escolares, por ejemplo. Sí, justamente Ismael me manda un Fujitrol que ha encontrado y publican pues sobre las masacres de matanza de rituales que acabaron en la época del Imperio Incaico. Una cosa de locos. ¿La matanza de qué? De niños en el Imperio Incaico. Tratan de tergiversar la idea, ¿no? ¿Qué cosa? De eso, de las horrendas masacres durante el Imperio Incaico contra niños.
matanzas rituales que acabaron con la llegada de los españoles y la evangelización de América. Primero, que no acabaron con la llegada de los españoles, y segundo, no fueron, o sea, a ver, en el Perú, hasta donde se sabe, los sacrificios humanos de los que se tiene mejor documentación son los de los niños de los nevados andinos. Así es. Porque han aparecido momificados. Y los niños no eran masacrados. Normalmente, sí, claro, por supuesto que eran ofrecidos en rituales. Rituales. En rituales donde el niño llegaba completamente coqueado, digamos, si quieren. Y se le mataba normalmente, según la momia Juanita, con golpe en la cabeza. No matabas a miles de niños con golpes en la cabeza, pues, ¿no? Normalmente elegías a uno o a dos, ¿no? Y eso de que se acabaron con la llegada de los españoles, alguien podría refutarlo, porque con la llegada de los españoles llegó la viruela, la sífilis y otras enfermedades que arrasaron con la población peruana, ahí sí, de una forma, digamos, impactante. Cuando llegaron los españoles, se presume que por el censo inicial habían 11 millones de indios, 50 años después había 1 millón de indios. Sí, y no es porque los mataran, fueron las enfermedades. Llegó la viruela y llegó la sífilis. Listo. Y se llevó. Y los que sobreviven, por supuesto, ya están inmunizados. Pero se lleva pues a la población como se llevaba la peste negra en Europa, pues al 50% de la población, sin ningún problema. No había ninguna medida sanitaria, ¿no? Entonces, lo que más mata durante la conquista, y mata más que las guerras y que las turbas y que los problemas entre Huáscar y Atahualpa, lo que más mata es justa y llanamente las enfermedades, los microbios, los virus, las bacterias. Eso es lo que más mata. Otra noticia importante, Daniel Yabra no nos contó nada, ¿no? Qué mal, estuvo acá y no nos contó nada. 17 millones de dólares le pagó Odebrecht en 5 proyectos a Transportes Don Reina. ¿De quién es Transporte Don Reina? De los hijos del señor Nava. Que no tenían antes, pero después tuvieron. Sí. 17 millones de dólares por transportar mineral. No mineral, ¿no? Sino piedras, en fin, llevar, acarrear. Trabajaron en varios tramos de interoceánica, sí, ¿no? Pero 17 millones de dólares. ¿No parece una cifra parecida a la que, no sé, le dieron a Toledo los de Odebrecht? ¿Y por qué tendría Odebrecht tanto interés en darle tanta plata al señor Nava? ¿No? ¿Por qué? Yo lo dejo ahí porque no sé, el señor Nava tiene que explicarlo, ¿no es cierto? Todo esto está en unas cajitas bien guardaditas en un depósito inmenso, repleto de cajas de la empresa Odebrecht con la contabilidad que tenían en el Perú. Y ahí están todititos los contratos de Odebrecht en el Perú. Todos y cada uno. La fiscalía tiene para pasarse meses ahí. ¿Qué tal? Y justamente este fin de semana Alan García exaltaba un artículo de un periodista que decía que las investigaciones parlamentarias y judiciales y fiscales no podían utilizarse como un puñal. ¿Todavía quién? Imagínense, si los que inventaron la investigación parlamentaria y judicial como un puñal fueron los apristas, son los papás de la criatura. Me hizo gracia, la verdad. En fin, tenemos que hacer pausa, me indica. Una pausa y volvemos con el señor Alfredo Velázquez, secretario general del SUTEP, para hablar de varios temas de educación. De la huelga. Ya regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 21 minutos, señoras y señores, usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Arequipa nos escuchan a través de Radio San Martín, en Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD, en Lima, Radio Santa Rosa, en el Cusco, Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepagua. La Convención nos escucha a través de Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú. Y en Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, en Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María. Muy
Sí, vamos a hablar de justamente las acciones que va a desarrollar el SUTEP. Alfredo Velázquez, secretario general del SUTEP, está con nosotros. Gracias por estar acá. No, gracias a ti, Rosa María, por invitarnos. Bueno, un saludo a todos los amables oyentes de este programa que permanentemente sintonían y sobre todo a ti, tu programa. Por lo menos nos escuchan en todo el país. La plataforma de ustedes, ¿qué medidas contiene? ¿Hay un plazo de huelga? Más o menos cuéntenos en en términos generales cuáles son los planteamientos. Más allá de eso, tiene que entender la opinión pública, los medios de comunicación, el proceso que ha venido dándole el valor a la negociación colectiva, que ha venido de la ilegalidad a la legalidad, a la institucionalidad. Así es, y es por eso que en el 2016 salió un decreto supremo 013 que por primera vez legaliza la negociación colectiva dentro del magisterio. Y eso significa cumplir con una serie de requisitos. El primer requisito para estar en la mesa de negociación colectiva, que dicho sea de paso es un derecho que está en la Constitución, plantea que debes tener organización. ¿Cuál es la única organización que existe del magisterio? El SUTEP, no hay otra. Para eso, obviamente, no tienes que ir al Ministerio de Educación, sino al Ministerio de Trabajo. Luego, haber presentado tu pliego de reclamos. ¿Cuál era el plazo legal? Hasta el 30 de noviembre. Nosotros hemos presentado el 27 de noviembre del año pasado y luego obviamente hemos agotado. Tiene 3 fases la negociación colectiva. La primera, que era el trato directo, ahí sí hay algunos avances, y la segunda, la conciliación, para el cual hemos ido al Ministerio de Trabajo. La tercera es el arbitraje. Es decir, un tercero va a decidir entre la postura del Ministerio y nosotros. Esa decisión la ha tomado el SUTEP. Pero todavía falta que decida el ministerio. Es primera vez, ¿no? Es la primera vez que sucede este caso. Por eso que a veces muchos maestros también se asombran. ¿Qué es arbitraje? ¿Y por qué no van al arbitraje? ¿Y por qué en vez de ir al arbitraje, por qué no van a la huelga? Nosotros estamos agotando todas las vías de diálogo. Ahora, ¿cuáles son nuestras demandas? Número 1, obviamente, tiene que incrementarse el presupuesto para el sector de educación, por como tú decías, Rosa María, la situación magisterial, educativa en general, está en crisis. Yo creo que estamos en una de las peores situaciones y para eso que tiene que haber voluntad política de todos. Ahora, se han venido aumentando, hay que decirlo, ¿no? A lo largo del tiempo, los últimos, 10 años, si uno va viendo, sí han habido un aumento, sobre todo en el gobierno anterior se aumentó y quedó el aumento, o sea, no se ha reducido, estamos en el 4% del PBI, de donde veníamos. Bueno, si uno mira para atrás, claro, está contento, si uno mira para adelante quisiera mucho más. Ahora, la gente dice, presupuesto para el sector sí, pero no necesariamente solo para remuneraciones, sino para otras cosas también, para infraestructura, para materiales, para caliwarma, para cosas que acompañan el proceso, no solo para remuneraciones. Rosa María, si tú revisas nuestro pliego de reclamos, son 49 puntos, muchos de ellos que tienen que ver con aspectos técnicos, pedagógicos, pero esencialmente, ¿por qué pedimos incremento de presupuesto? No solamente para incremento de remuneraciones. Mire, el PRONIET, que es el brazo derecho del Ministerio de Educación, ¿qué dice? El 46% de instituciones educativas deben ser reestructuradas al 100%. Y por lo tanto, eso tiene que darse. Hay que tumbarlas. Hay que tumbarlas porque estamos poniendo en riesgo la integridad física de nuestros estudiantes y de nuestros alumnos. Entonces estamos de acuerdo. Ahora, si han tenido un aumento del año pasado a ahora, ¿no es cierto? Claro, de 1.780 a 2.000 soles. Así es. Creemos que es un avance. Eso ha sido producto de compromiso que nosotros exigimos al presidente de la República. 2.000 soles es el básico, ¿no? Claro, es la primera escala. Es la primera escala. Que dicho sea de paso, Rosa María, está en la mayoría. En realidad, si nosotros vamos a tratar de justificar si estamos ganando bien o mal, en realidad estamos ganando mal. Pero tampoco decimos inmediatamente ya queremos ganar 5.000, 6.000 soles. Pero podrían ganar 5.000 soles. Obviamente, pero tiene que haber una voluntad y por eso... No, pero la escala sí permite llegar hasta 5.000 soles. Sí, efectivamente. Permite. O sea, si hay esfuerzo, si haces tus capacitaciones, si haces tu maestría, si publicas tu libro, yo sé que no todos pueden y no todos quieren tampoco, porque muchas veces, usted sabe que para muchas personas el trabajo en magisterio es un trabajo en medio tiempo. ¿No es cierto? A las 2 de la tarde culminan sus labores magisteriales y con los 2.000 soles se van en la tarde a hacer otra cosa, desde dar clases particulares hasta tener una tienda. O sea, en el caso de las mujeres sobre todo, es una profesión de refugio. Lamentablemente, pero es así. Bueno, así lo dice incluso el Banco Mundial, ¿no? Hace muchos años. Toda una investigación. Pero no debería ser así. No debería ser así. Deberíamos dedicarnos a tiempo completo. Es una profesión de refugio y precarizada. ¿Por qué? Porque les voy a decir una cosa que suena bien dura. Las profesiones que son invadidas por mujeres son inmediatamente precarizadas. ¿Por qué?
porque se les paga menos. Porque vivimos en una cultura machista, se les paga menos por ser mujeres. Incluso hay un acápite que dice el Banco Mundial, la gran mayoría del magisterio son mujeres, por lo tanto las maestras no son el sustento principal del hogar, por lo tanto es justificada su remuneración. Exactamente. Que no debe ser, que es absurdo. Nosotros no la compartimos, pero obviamente creemos que... Pero es fruto de una educación basada pues en el machismo. Y he visto aviso de SUTEP, me quedé muy sorprendida. Pero muy sorprendida, viste en Twitter, SUTEP a favor de la perspectiva de género, de la igualdad de derechos, de la participación igualitaria de niños y niñas. ¿Qué pasó en SUTEP? No, ahí nosotros planteamos Ustedes eran bien conservadores, ¿eh? No, nosotros ahí planteamos la equidad de género, la igualdad de oportunidades. Creo que también tenemos que estar a tono con los acontecimientos, con los adelantos, y creo que es importante darle participación y sobre todo el maestro debe incentivar permanentemente la igualdad de oportunidades, ¿no? El proceso democrático. Unos liberales completos. 20 desmayados en el Ministerio de Educación, ¿qué pasó acá? Y 20 en el arzobispado. ¿Qué es esto? Ideología de género. Dijeron, no, lo que venimos enseñando. La realidad del aula, por Dios. O sea, la realidad del aula. O sea, tú no le vas a decir a una niña que está embarazada en clase, porque tiene la obligación, ahora gracias a Dios, y la oportunidad de seguir sus estudios. De continuar el derecho, estudios. Así es, de continuar sus estudios. Mira, mamita, es muy importante que tú no tengas relaciones sexuales hasta los 24 años. ¿Qué piensa de estos nuevos textos que están discutiéndose entre el Congreso e invitados del Congreso, básicamente militares y personas de una vocación bastante totalitaria, y el Ministerio de Educación? Imagínate que ese texto lo lea Yesenia Ponce, que no se acuerda qué promoción, cuáles son sus amigos. Pero le haría mucho bien, ¿no? Por lo menos le diría algo. De repente ahí sí se acuerda quiénes son sus compañeros de clase. De repente, ay, sí, ya me acordé. Ajá, o aquel que le dice que el que lee mucho le dan Alzheimer. Y peor, claro, bienvenido Ramírez, o el señor Mamani, ¿no es cierto? Así es. ¿No? Que dicen que sí hizo la primaria, porque él la construyó, pero no porque la... no, sí. O sea, que sí la hizo, sí, pero que haya ido, no, necesariamente. No, pues. No, yo creo que en estos temas nosotros hemos planteado, así como el tema de la evaluación, deben dedicarse todo un trabajo, una comisión especializada. Que hay integrantes de la UNESCO, hay integrantes del Consejo Nacional de Educación, especialistas. Quieren, el consorcio de Fe y Alegría, por ejemplo. No quieren, pues son caviares, igual que usted, caviares. No, usted no es caviar, usted es un rojazo. Usted caviar, todo el mundo ahora en el Perú, de verdad, te ponen una etiqueta encima, todo el mundo te ruquea. Entonces, no quieren. Y el proyecto del fujimorismo, de lo que estamos viendo, es otra cosa. Quieren generales en retiro que hagan textos escolares. Era como si a nosotros le hubiéramos permitido en los 80s que los generales de la Revolución de Velasco y Morales Bermúdez hicieran los textos escolares. Imagínense pues qué historia nos hubieran enseñado. ¿Se imaginan? Cualquier cosa. Entonces acá quieren que los generales y coroneles del montesinismo hagan los textos escolares. Claro, de la época más nefasta del país, ¿no? Dentro de su supuestamente proceso democrático, entre comillas, donde ha sido nuestro país empeñado, nuestras riquezas han sido saqueados, donde el militarismo se ha impuesto, ha habido muchos asesinos de parte de ellos y obviamente parte de senderos. ¿No? Ahora, ¿qué tan democrático es hoy el SUTEP? Porque su origen no fue muy democrático, tan cooptado por Patria Roja, ¿no? Nosotros ahora planteamos el respeto al Frente Único, el respeto a la institucionalidad, tenemos un estatuto, aplicamos las elecciones universales, un maestro, un voto hasta la etapa regional. Algunos dicen que hay que hacerlo a nivel nacional, se podría hacer. Lo cierto es que económicamente es bastante costoso, es una realidad concreta. Y el magisterio, con todos estos problemas que suceden, no cotiza, no hay una cotización permanente que todo afiliado debería dar. O sea, por ejemplo... Sí cotizan a la derrama. Pero la derrama es un fondo exclusivamente para el magisterio y no tiene nada que ver con el SUTEP, con el gremio sindical. Entonces ellos administran, ellos velan por los fondos, porque cuando se retiran los maestros, tienen que puntualmente entregarles. No, y aparte de eso, porque tienes préstamos, tienes beneficios, o sea, sí tienen algunas ventajas. Ustedes deberían, como SUTEP, ofrecerles alguna cosa, pues. Es muy difícil, es imposible, porque ahí también permanentemente está la supervisión de la SBS,
Imagínate que a Alfredo Velázquez le giren un cheque de 10.000 soles, 20.000 soles, inmediatamente sería... No, pues no me refiero a eso, sino por ejemplo, algún tipo de capacitación especial, de algo que los incentive a participar. Sí, miren, hay una serie de eventos, por ejemplo, el concurso de Horacio Ceballos, que cada maestro trabaja una obra, pintura, etcétera, depende de las características de su especialidad, y hay concursos. Pero además también al SUTEP, ¿cómo la apoya? Con capacitaciones, da ponentes, llevamos ponentes a nivel nacional, y bueno, son los maestros que se benefician, ¿no? Para esclarecer al magisterio que está totalmente confundido en este tema de la evaluación, si voy a la evaluación, no voy a la evaluación, me van a despedir, no me van a despedir, entonces dar claridad sobre el mismo currículum, sobre este tema de equidad de género, también que hay una necesidad de trabajar. ¿Se han vuelto entonces los propagandistas de la reforma? Eso es lo que algunos mencionan, lo cierto es que... Por eso Pedro Castillo los odia. Por eso nos odia, pero no se trata de que difundimos la reforma, sino fundamentalmente hay que crear debate, y para crear debate hay que conocer, sea de cualquier postura, ¿no? Y fundamentalmente frente a esa situación, si encontramos contradicciones, hay que construir propuestas, porque no quiere decir yo estoy en contra de esta currícula, yo estoy en contra de tal o cual cosa, pero lo más importante es crear propuestas, porque lo más fácil es oponerse por oponerse, ¿no? Han cambiado mucho. Yo cuando hace, 15 años trabajaba con los secretarios generales del SUTEP, siempre tenías que preguntarles, oiga, ustedes, ¿por qué saludan pues a los cubanos, a los de... tenían que saludar a los norcoreanos, a cuánta dictadura había antes de empezar el pleno del SUTEP, ¿no? En el mundo. Ya no hacen esas cosas, ¿no? Ya no se hace, obviamente depende del contexto, un contexto más abierto, hay mayor amplitud, dentro del gremio sindical hay religiosos, hay evangelistas, hay católicos, hay independientes, hay netamente profesionales, hay del APRA, hay de todas las organizaciones, o sea, es importante. ¿Qué nos une a nosotros? Nuestro pliego de reclamo, el pliego de reclamo que obviamente debe conocer todo el magisterio para que sepa qué es lo que estamos nosotros discutiendo dentro del magisterio, dentro de la mesa de negociación colectiva. Para este año, ¿qué están pidiendo de aumento?Nosotros estamos planteando en primer lugar que ir a la etapa de arbitraje. Ahí para decidir, en estos días debe darnos el ministro una respuesta, solo que estos temas de división y fragmentación distrae, obviamente ahí tenemos que entender, pero además nosotros estamos exigiendo otra cosa, que se instale una comisión de alto nivel para ver el tema de políticas remunerativas a corto, mediano y largo plazo. Eso se tiene que trabajar. Nosotros, ¿qué planteamos ahí? ¿Quiénes deben integrar esa comisión? Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, hemos ido a la UNESCO, hemos conversado, a la OIT, Organismo Internacional de Trabajo, Consejo Nacional de Educación, la CGTP y el SUTEP. Y ahí para poder trabajar seriamente y no estar amenazados, o en todo caso con gente aventurera, decir que próximo año huelga, que tal día fue huelga, o sea, tener una proyección seria, pero la madura. Proyección depende pues de los ingresos del país, y el problema es que eso nadie se lo puede asegurar. Claro, no hay una estabilidad, ¿no? Pero sin embargo hay proyecciones, ¿no? Sí, pero que yo le pueda decir próximo año le subo 1.000 soles, me encantaría, pero ¿de dónde? Ese es el problema. Pero sin lugar a dudas. Si ustedes fueran 4 o 5, no hay problema. Pero sí. Ustedes son 200.000 más pensionistas. Nosotros entendemos, pero obviamente también el Estado debe entender que somos los peores pagados dentro de los funcionarios públicos. Porque son nuestro poder adquisitivo se ha deteriorado notablemente, la calidad de vida de nosotros como maestros también, y eso debe ser una preocupación de todos, ¿no? Para mejorar permanentemente. Bueno, vamos a la pausa y rezamos con mucho más. No se muevan, vamos a preguntar por el CONARE y por todas estas historias. Por el falso SUTEP, pero de todas maneras el falso SUTEP hace unas tremendas huelgas. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 39 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, escuchándonos en todo el Perú, a pensar más con Rosa María Palacios. Bueno, cuéntenos un poco de Pedro Castillo y de esta lucha que él encabezó el año pasado, digamos, con éxito, no porque haya sido bueno para los niños, por el contrario, sino por éxito porque tuvo casi, no en todos los lugares, pero en muchos lugares, casi 2 meses la educación pagada. Y si se tiene en cuenta lo que había pasado en marzo en el norte, bueno, hay niños que 3 meses no fueron a colegio el año pasado.
Sí, Rosa María, justamente en la coyuntura actual se viene debatiendo el tema de la información, la comunicación, y haciendo una autocrítica, el año pasado lo que ha fallado entre los maestros, entre las bases y la dirigencia, obviamente es la falta de comunicación oportuna y acercamiento al magisterio. Y en ese sentido, quien ha canalizado ese descontento, creando mentira, difamación, calumnia, sin ningún sustento, obviamente ha sido ese personaje, Pedro Castillo, pero en la práctica, como él no representa a la organización sindical del SUTEP, porque nunca ha sido su interés afiliarse, nunca ha sido consolidarla ni forjarla, obviamente no ha conseguido absolutamente nada de reivindicación para el magisterio. Lo único que ha sometido al magisterio es prácticamente a los descuentos descomunales, donde miles de maestros han sido descontados en sus fondos y sus recursos económicos. Pero bueno, se canalizó, luego nosotros hemos bajado a las bases, hemos conversado con el magisterio, hemos hecho ver las actas, porque somos el interlocutor válido, él lo dice, del interlocutor oficial, nosotros somos el interlocutor válido del magisterio y tenemos la obligación de decirlo al ministro de Educación, estos son el pliego de reclamo, firmemos actas y obviamente esas actas forman para que quede parte claro, de la colectiva. ¿cómo se organiza SUTEP? ¿Ustedes cuántas bases tienen a nivel nacional? Miren, el SUTEP, nosotros tenemos todas las regiones, tenemos representatividad. El SUTEP proviene, la cédula fundamental del SUTEP es las instituciones educativas. Lógico. Las instituciones educativas forman, luego eligen al distrito, luego la provincia, y las provincias eligen a las regiones. O sea, si hay 50.000 centros escolares en el Perú que sean unidocentes, ¿ustedes tienen 50.000 bases? Debería ser así. Lo cierto es que, miren, uno de los derechos del sindicalismo es también tener licencias sindicales. Lógico. Con goce de remuneraciones. Muchos años siempre hemos tenido confrontación, no internamente de esta magnitud, pero sí externamente con los gobiernos. Por eso que nos querían desacreditar, deslegitimar, etcétera, y nos quitaban las licencias. Ahí nos atacaban. De tal modo que en el gobierno de Alan García nos quitaron las licencias y nos quedaron solamente con 4 licencias, y esto no ha servido para fortalecer la estructura del gremio sindical. Por eso que, si bien es cierto, hay instituciones educativas, no todas están organizadas, deberían de estar organizadas, y eso es nuestro trabajo, eso es nuestro reto. Es difícil, pero no imposible, tenemos que hacerlo. Ya, muy bien. Ahora, ¿cómo nace CONARE? Bueno, el CONARE, en primer lugar, es el Comité Nacional de Reorientación y Reorganización del SUTEP, que existe, que es una realidad, aunque ellos lo niegan, así como Judas negó 3 veces a Cristo, ¿no? Entonces existe. En el 2003, acuérdate, justamente acá en una huelga de 2003, ellos se posicionaron frente al Congreso de la República. Eran un grupo más reducido, obviamente, y quien los salvó prácticamente para darle posicionamiento político era Mercedes Cabanillas, que lo llevó a la Casa del Pueblo, a pesar que ellos discrepaban políticamente. Ahí era el grupo Guaynalaya. Ahí, ¿no? Era Guaynalaya, desde ahí ya empezaban ya a consolidarse, solo que ellos, como hay 2 grupos dentro de ellos, siempre se han peleado entre ellos, siempre se han dividido. Para que entienda la gente, hay un grupo que es más prosenderista que otro. Claro. Ese es el tema. Esa es la realidad. CONARE tiene un brazo sendero y otro brazo no sendero. No, lo cierto es que uno es proseguir, que aquellos que apuestan, ¿no? por la lucha. Esto es prácticamente el maestro, la opinión pública debe un poco profundizar. No es una ofensa al magisterio, es una descripción de una realidad concreta que es una gran minoría, no es una gran mayoría, no estamos tildando a tal. Pero lo cierto es que existe lo de proseguir y los de Moadef, ¿no? Entonces, ¿qué dice lo de Moadef? Apuestan porque vamos a llegar al poder, pero vía, ya no la lucha armada, sino vía los procesos electorales. Ahora, ¿usted cree que en CONARE están los dos, Movadef y Proseguir? Ahí iba, ¿no? Lo cierto es que el 17 de junio del año pasado, teniendo en cuenta de que querían enfrentarse al SUTEP, se unieron y 25 dirigentes se juntan y deciden a buscar una cabeza. Y quien es esa cabeza es Pedro Castillo. Ellos deciden. Entonces, algunos de ellos, como Lucio Cayo Cayata, por ejemplo, es del Moadef. Él ha sido miembro del comité electoral del Moadef a nivel nacional. O sea, sí están dentro de la OMPE en la lista. Lo cierto que cuando tú pides a la OMPE, dice ¿quiénes son? Ellos dicen ninguno. ¿Por qué? Porque no están inscritos. Si hubieran estado solamente inscritos, fueron las firmas. Así es. Ahora, el tema es que ya el gobierno ha pasado una ley para sacar a todas las personas que hayan tenido condena por delito doloso por terrorismo del magisterio. Se han detectado así como 270 y tantos casos. Es difícil porque los antecedentes penales se borran.
Así Entonces es. encontrar los expedientes es muy complicado. Pero han encontrado estos. ¿Los han separado el magisterio de verdad? Sí, sí, están en ese proceso. En realidad, los de apología al terrorismo, los que han purgado condena, son pocos, ¿no? Son pocos. Pero hay más, dicho sea de paso. Debe investigar el gobierno, las autoridades correspondientes, pero como tú dices, Rosa María, es que los expedientes se han borrado. Se borran ¿no? porque la ley, lamentablemente el Código Penal lo establece así, o sea, no es culpa de nadie, sino Así que es. cuando se cumple, lamentablemente es así. Entonces, bueno, en el asunto entonces de CONARE hay un distanciamiento, ¿por qué ellos lo niegan? Porque dicen que no existe, si así se llaman, o quieren llamarse SUTEP. Bueno, luego en el 2014 ellos quieren formar, ya no llamarse CONARE. ¿Por qué lo niegan? Porque es rechazada por la gran mayoría de maestros de la opinión pública. No les gusta En el todo nombre, el claro. país, Ajá. en el pueblo peruano y en los maestros, está enraizado el nombre de SUTEP. Claro. Ahora, por eso que antes se aligaban, somos CONARE SUTEP, para diferenciarse. De todas maneras había una ligación con el SUTEP. Claro, Pero ahora llamarse CONARE no les es comercial para ellos. Claro, y ahora, Entonces, ¿quieren ahora, llamarse? en el 2014 hacen su evento y llaman FENDEP, Federación FENDEP. Nacional de... Y crean en el Cusco también, pero ahí dicen, justamente lo inscriben en el Ministerio del Trabajo, porque antes era automático, tú presentabas, inmediatamente te daban tu Y rostro, les dieron la le inscripción. dieron y ahí lo anularon, el mismo Claro. Ministerio de Trabajo, porque hacía apología al terrorismo dentro de algunos artículos de su estatuto. Y ahí acuerdan qué cosa, a partir de la fecha ya no debemos llamarnos CONARE, sino bases regionales del SUTEP. Y de ahí cambian de nombre, dan un viraje, por eso que se llaman... Ahora, El año pasado se hacían llamar bases regionales del SUTEP. obviamente, pero además, pero arriba la cabeza era del SUTEP, entre comillas para ellos. Ahora, ¿cómo O sea, explica usurpaban usted que el nuestro nombre. fujimorismo los apañara el año pasado? Los llevara al Congreso, Becerril recibía a Pedro Castillo. Entonces, ¿qué cosa es esto? Los extremos se tocan, ¿no? Miren, Los proyectos fascistas se tocan. nosotros tenemos una lectura política, ¿no? Obviamente, en el tiempo de Ollanta y Keiko, el magisterio hizo un encuentro y decidió darle el voto a Ollanta. Esta última vez, acuérdate que Vizcarra y PPK fueron a Camaná, firmaron unos compromisos y obviamente la Asamblea democráticamente decidió en la segunda vuelta darle apoyo. Y eso obviamente el fujimorismo no nos perdona, ¿no? Por eso que crearon una estrategia, no fue una huelga reivindicativa, porque no se ha conseguido nada. Mire, ¿qué planteaban ellos? Modificaciones de la ley, derogatoria del todas las leyes. No se ha logrado absolutamente nada. Incrementar las remuneraciones, el tema ha sido prácticamente una lucha contra el CEN. ¿Y quién es el CEN? El Comité Ejecutivo Nacional. O sea, ahí ha estado su objetivo concreto de desacreditar. Pero lucha contra ustedes usando a los niños. Contra nosotros. Ahora, ¿por qué durante el tiempo de Saavedra nunca hubo huelga? ¿Fue un ministro querido? Bueno, quien te habla recién en el 2006, marzo de 2016, he llegado al Comité 16. Ejecutivo Nacional, Yeah. ¿no? O sea, en ese periodo había otro dirigente. Claro. Obviamente también había una arremetida porque después de 2012, de noviembre de 2012, que nos imponen una ley de reforma magisterial, creó un caos, una confrontación entre el mismo maestro, unos que querían su ley de profesorado y otros no, y nosotros, el SUTEP apostó por hacer la demanda de acción de inconstitucionalidad, porque si bien es cierto, nos impusieron una ley contra nuestra voluntad, pero no podemos decir toda la ley No, era tenía cosas inconstitucional, buenas. porque había algunos artículos, como por ejemplo CTS el 14%, cuando antes recibíamos 3.000 soles, en esta ley mejoraba a 7.000 soles. Obviamente no es un cambio total, pero había artículos que si tú decías, hacía la demanda de acción de inconstitucionalidad de toda la ley, el tribunal inmediatamente te decía, Chao. esa ley es legal, No, y la es meritocracia. constitucional. Sí, entonces, en ese proceso de enfrentamiento, de esclarecimiento, obviamente surgió Saavedra, ¿no? Y se aprovechó de todas esas confusiones, y mientras que íbamos avanzando para esclarecer al magisterio, obviamente pasó el tiempo. Pero no fue un ministro así querido, porque, digamos, yo me he encontrado con maestros de todo el Perú haciendo maestrías en Lima, en buenas universidades, estaban bien contentos, ¿no? Y lamentablemente, si esos programas no tienen continuidad, no sirven de nada. Claro, nosotros apostamos porque debe haber continuidad en las becas para los hijos de los maestros también.
obviamente las becas de maestría, de diplomado, había diplomados, incluso doctorado, ¿no? Que hasta ahora la ley de reforma indica que nos deben de pagar y no nos pagan también, pero al margen de eso, creemos que hay cosas buenas, pero también hay cosas malas que se dan, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de programas que se vienen imponiendo, el plan semáforo, el monitoreo, sí se ve, tantos programas que sirven prácticamente de hostigamiento al magisterio. Y lo peor de todo, alguien por ahí, un periodista nos decía, o Filibate decía, ¿cómo es posible que a mí un recién egresado me venga y me quiera controlar, evaluar, hacer un monitoreo? Eso mismo sucede con los maestros. O sea, a veces un recién egresado, no es por desmerecer, claro, pero obviamente hay que darle valor también a la experiencia, ¿no? Y ahí también se tiene que conjugar, y aquellos que hagan el monitoreo tienen que tener un perfil para fortalecer las cualidades y mejorar, obviamente, y el beneficiado ser el estudiante. Eso no sucede. Bueno, ¿nos vamos a la huelga o no? Bueno, el SUTEP está esperando la respuesta del Ministerio de Educación y del presidente, el arbitraje. ¿Y ahí espera el resultado del arbitraje? Sí, en eso estamos. ¿Y si no les gusta el resultado? Eso nosotros lo tomamos democráticamente, no lo imponemos. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos, no se muevan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Eso lo sabe 8 de la mañana con 52 minutos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María. Sí, y tenemos algunas preocupaciones de algunas ciudades del Perú. Nos dicen, por ejemplo... Bueno, Pomabamba, Ancash no reconoce a Patria Roja, dice. Bueno, ellos están totalmente equivocados. El CEN no es de Patria Roja, es el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP. Lo cierto que en Ancash también, en Pomabamba, el secretario provincial nos ha llamado el día de ayer para conversar, y están totalmente desinformados, confundidos los maestros, no saben qué estamos haciendo nosotros, piensan que no estamos haciendo nada, claro, cuando nosotros consideramos una de las formas de lucha dentro del proceso incluso democrático es el proceso de negociación colectiva. Algunos quieren que ya no vayamos a eso, vamos de frente, pateemos el tablero y hagamos medida de lucha o huelga. Bueno, ¿no? Lo que tienen que recordar ahora tal vez es que sí les van a descontar, pues antes no lo descontaban, entonces era bien fácil irse a la huelga, no trabajabas un mes, te pagaban y ya pues al final te daban algo. Ya pues, pero eso ya no va a pasar, porque el año pasado sí les descontaron. Sí, efectivamente, les han descontado. Los que se fueron con Castillo les descontaron. Claro, y eso es una irresponsabilidad, ¿no? Lo cierto es que los han llevado a la aventura, a la lucha, a la confrontación, y de ahí cuando finalizó supuestamente su lucha, los abandonaron. ¿Y quiénes tienen que solucionar, encaminar, canalizar la recuperación de clases, o en todo caso incluso la recuperación económica? Hemos sido nosotros. Tenemos que entablar conversaciones con el ministro, con las autoridades, las direcciones regionales, para que el maestro que haya recuperado se le devuelva su... Ahora, a ustedes les dicen el CEN Patria Roja porque todos son de Patria Roja, ¿es verdad? No, es totalmente falso. En primer lugar, el SUTEP no son de Patria Roja, la mayoría son independientes. Hay frente único. Pero el CEN. No, por ejemplo, el compañero Héctor Sinche es un maestro de Junín que es del APRA. Él nos abrió las puertas del Castillo, Jorge del Castillo, para conversar con el ministro de Educación el día 9 de junio, y ahí obviamente le informamos al ministro y le dijimos que el SUTEP está decidiendo ir al arbitraje producto de una asamblea, y Jorge del Castillo dialogó con nosotros para interceder en la solución de nuestras reivindicaciones. O sea, así como él, hay muchos maestros. Pero usted sí es Patria Roja. Yo obviamente tengo mi identidad política. Saludos a Rolando Breine. Bueno, muchísimas gracias, lo vamos a hacer. Muy amable, muy inteligente. Sí, obviamente nos dedicamos también a veces a estudiar, pero en esta tarea que estamos no hacemos apología a nuestra organización política. Sin embargo, defendemos permanentemente la escuela pública, los derechos del magisterio, trabajamos permanentemente por buscar reivindicaciones, ¿no? Y defender Ahora, ¿no cree que ha habido un proceso de liberalización en Patria Roja? Porque fíjense, Patria Roja maneja la derrama, ¿no? Uno va a los clubes de la derrama, a los hoteles de la derrama, caracho, bien puestos, o sea, bien imperialistas, pro-yanquis, todo, ¿eh? O sea, no sé qué pasó. O sea, ya no levantan el puño, ya nada de esas cosas, nada, de verdad, nada, el puño en alto, nada. Mire, yo creo que la derrama magisterial es una empresa muy prestigiosa. Por eso. ¿No es cierto? Todos los ingresos que obtiene de los hoteles, de sus inversiones, otros, todas sus inversiones, que está encaminada adecuadamente, están en azul.
Algunos dicen está manejado por rojos, pero sus cuentas están en azul. Y eso no Pero parece- como no digo, parece como muy bien. el imperialismo yanqui No. se acaba medio de la vez. No tanto al imperialismo, pero lo cierto, en China también, bueno, Igual. impulsan la inversión privada, pero lo cierto es que todas esas ganancias que se obtiene se distribuye entre cada uno de afiliados que tiene la Sí. derrama magisterial. Tiene O sus, sea, tiene hay- sus ventajas, tiene sí. sus préstamos tienen préstamos a buenas tasas de interés. Entonces a los maestros les conviene mucho. Porque, digamos, durante el gobierno de Alapra, Chang, ¿se acuerdan que hizo que iba a ser voluntaria la afiliación a la Es rama? voluntaria. No, pero Sí, no era, anuló, pues. no Antes era. no era. Así es. Entonces dijeron, nadie se va a afiliar. Se afiliaron todos. Todos se volvieron a afiliar voluntariamente. Voluntariamente, todos. Sí. Entonces tú me decías, ¿pero por qué? Claro, pues, papito, porque te está dando un descuento, te está dando un préstamo que ningún banco te van a dar, porque no eres sujeto de crédito. En cambio, ahí sí te dan. Entonces, porque tienen tu cotización. Entonces, no, había un Entonces, montón de nunca, ventajas. nunca a los bancos apostaban por dar un préstamo al magisterio. No, pues. Recién fue a través de la derrama que ellos imitaron posteriormente, pero además, una fortaleza de la derrama. Nunca ponen a sus deudores en Infocor, ¿no? Ahí brindan una serie de facilidades. Y dos, creemos que cuando se retire, cuando cesa el maestro, no recibe sus 20 soles mensuales que le descuentan, No. sino prácticamente hasta cuadruplican. Claro. ¿De dónde salen esos fondos? De esos Obviamente intereses. de todos esos intereses, de las ganancias que tienen todas las empresas. Hay una distribución equitativa y en ese sentido yo creo que lo que más O sea, en valora realidad son es los como una maestros AFP. cesantes y jubilados. Es como una FP, solo, igualito que te llevas toda tu plata el día que te jubilas, Ya. igualito. Buenazo. Y más seguro. Claro, no, pero Y, en más al- seguro- pero- y con préstamos, y con, Claro, y pero con en- hotel, y con club de veraneo, y con otras cositas, pues, ¿no? claro, Entonces, o sea, bueno, el maestro... se transformó la izquierda, o sea, sin perder sus valores sociales, su compromiso con el pueblo. Yo estoy de acuerdo, pero, Claro. o sea, en el tema de plata ya se transformaron. No tanto, siempre en cuando que sea el eje central, ¿quién? El ciudadano, la persona, ¿no? El alumno. No, pero en este caso de la derrama, Claro, obviamente, pero ustedes- los ustedes- contribuyentes, pero que son los siempre, docentes. claro, pero siempre lo que le critican a su TP es que pone en el centro al maestro y no pone en el centro al alumno. Mire, Y que está dispuesto a sacrificar Ro- al alumno para Ro- obtener una Rosa ventaja. María, hemos dado todo un viraje. Miren, el 27 y 28 de noviembre del año pasado, la Asamblea nos dice, apostemos por la mesa de negociación colectiva. Hemos ido a la negociación. A nosotros es fácil decir ir a una huelga, es lo más fácil. Hacernos radicales, hablar mal, eso es lo más fácil. Oponernos por oponernos. Pero construir propuesta, ¿por qué lo hemos hecho? Por el estudiante. Y por eso que estamos haciendo denodados fuera. Y por eso que recibimos esos insultos, ¿no? Todos esos adjetivos inmerecidamente. No se Pero preocupe, estamos- a mí me dan más. pero estamos apostando y esperemos que el presidente de la República y el ministro tomen la decisión política de acudir a ese proceso, a esa última instancia del arbitraje, que es totalmente Pero legal y además, no, constitucional. absolutamente constitucional. Además, yo le digo, va a ser histórico porque efectivamente nunca ha sido un arbitraje. O sea, el tema de la negociación colectiva para el sector privado sí es como lo ha escrito usted. Así es. O sea, trato directo, de ahí pasamos a la siguiente fase de conciliación, no conciliamos, nos vamos al arbitraje. Pero en el arbitraje tenemos que aceptar lo que digan los árbitros. O sea, Así no hay es, tutía. un tercero. Así es, un Ah. tercero, no hay tutía. Ujú. Entonces, ustedes nombran un árbitro, el Estado peruano nombra otro árbitro y entre los dos nombran un tercer árbitro. Así es el Ya, presidente. que preside esto y se demora su tiempo y ya está. Pero ahí van a considerar pues los reclamos del Estado, cuánta plata tiene Las el propuestas, Estado, las quién tiene mejor propuestas, propuesta. quién tiene mejor propuesta. Ujú. Entonces, ahí también se puede pedir un arbitraje de todo o nada. Usted sabe que hay arbitrajes en los cuales se presentan las dos propuestas y se escoge una. Así es. ¿Ya? Entonces, eso obliga a no pedir pues locuras. Porque normalmente en la sindicalización, lamentablemente la antigua, ¿cuánto quiere aumento? Quiero ganar 1.000.000 de soles. Y ahí empezaba. No, pues papito, 1.000.000 de soles. Y terminábamos en 2,50 soles. O sea, demoraba 6 meses pues, ¿no? en esa negociación. En esta no, en este tipo de arbitraje ya, escoja usted su propuesta porque vamos a escoger una de las dos. Así es. Nada más. O sea, que hágala lo más realista posible y esa es la que gana. Ujú. Entonces, en esa lógica nosotros hemos presentado nuestro pliego de reclamos
Se supone que el Ministerio de Educación, lastimosamente, había ya un cambio de ministro, Sí. ¿no? Ahí del que lo han cambiado. Se supone que el nuevo ministro está proyectando una alternativa de propuesta, antepropuesta frente al pedido que tenemos nosotros. Claro, que podría decirle, mira, de su pliego, ya, 46 puntos los sacamos y nos vamos al arbitraje en 3. Que es lo que a ustedes les interesa, ¿no? Sí, o sea, Podría ser. hay O sea, algunos avances que se han dado, por ejemplo, este tema. ¿Por qué supuestamente se está llamando a esta aventura que han emprendido el 18, ¿no? La gran minoría? claro. Por la privatización de la educación. Sí, que es una tontería, nadie va a privatizar nada. ¿Quién quiere comprar eso? Por supuesto, o sea, y eso está en el acta. Incluso las asociaciones públicas privadas, mira, si hay 100.000 millones de brechas en infraestructura, ¿cómo el Estado solo podría hacerlo? Yo creo que sería una locura. No, además decir, eso no es cerrarnos los privatización. O ojos. sea, privatización es que alguien viene y compra el colegio de tu hijo, que es público, y lo vuelve privado. Dígame usted, señorita, ¿quién se va a querer comprar ese hueso? Si no, no es lucrativo, o sea, es porque es gratis, tienes que seguir prestando el Eso es servicio gratuito. gratis. Te tiene que subsidiar el Estado. Eso no va a funcionar. O sea, acá en el Perú han surgido proyectos privados interesantes, pero con otra lógica, como los de Fe y Alegría, o sea, donde el colegio pone la infraestructura y el Estado pone las plazas. Pero de otra forma no se puede hacer con la educación pública en el Perú. Nadie va a privatizar nada. O sea, si les cuentan ese cuento, es un cuentazo. Es un cuentazo. Claro, pero ahí falta claridad, falta información y por eso que nosotros en uno de los puntos habíamos planteado que el ministro se comprometiera que ninguna institución educativa pública pase a manos de ninguna empresa privada y eso está en el acta, ¿no? A pesar de que sabemos Pero que... digamos, usen más el Twitter, pues. Cuando han estado usando el Twitter, la gente se va desmayando con lo que ustedes ya publicando. Sí, vamos a... Ustedes ponían, ahora que el Mauricio Mulder no permite que nadie, el Ministerio de Educación no puede sacar ni un avisito, aprovechen y pongan su Twitter, su Facebook, porque cuando yo leí que estamos a favor de un currículum con igualdad de oportunidades para niños y niñas, ¿qué? Ese es el SUTEP. Te sorprendiste. Ustedes no eran así, ustedes Estaban esquematizados. ¿te das muy cuenta? conservadores, eran muy machistas. No. Pero ahora ¿cuántas mujeres hay en el CEN? el 70%, en el CEN, En el Comité CEN. Ejecutivo Nacional, Ah. hay el 30%, ¿no? Ah, Pero no es responsabilidad exclusivamente nuestra. Nosotros tratamos de promover que las maestras también, porque en la política, ¿cuántos hay? a ver. Voy a poner, ¿cuántas maestras hay? Eh, Son el 70%. Sí, el 70%. Ya. ¿Y cuántas están en ese? El 30% de la magistratura. Ya, se da cuenta que hay un camino que recorrer. Sí, y en ese trabajo estamos, por eso nosotros tenemos una secretaría de equidad de género, para hacer eventos, para promover líderes, Que no- maestras que no a se nivel entiende- nacional. Que no se entere el obispo. Qué barbaridad. Ya tienen una secretaría de equidad de género, caracho. Pero de verdad, pues, esos son los problemas que tiene organizaciones como el SUTEP. O sea, la mayoría de las usuarias, digamos, de su servicio, de las sindicalizadas, son mujeres y no están representadas. Así es, pero por eso estamos en ese proceso de trabajo, de sensibilización, de esclarecimiento y de cualificación para que ellos son los que realmente sean ellas mismas representadas, ¿no? Eso, Por la cuando gran eso mayoría. cambie, créeme que con Ale no pasa. Estamos en ese proceso. Cuando eso cambie, con Ale no pasa. Pero tienen que ser representadas. Bueno, ¿alguna pregunta más tenemos por ahí? Bueno, sí. Hay Siempre llegan por Facebook, hay un montón de... Usa Bueno, el nos Facebook. parece bien, sí. Usa el Facebook. ¿Usted cree que el señor Castillo lo que quiere es promocionarse para ocupar un cargo político después, Congreso? Miren, es más que evidente, el año pasado los ha llevado con mentiras, usurpando el nombre del SUTEP, cuando ahora sabemos, incluso el Tribunal Constitucional ha indicado que él no representa, ni tiene ninguna organización. Si él hubiera querido representar al magisterio, lo primero que hubiera ido, después de haber suspendido su huelga el año pasado, al Ministerio de Trabajo para que se le reconociera. No tiene ni siquiera un papel inscrito. Y ahora, obviamente, está en ese proceso de posicionamiento político, ¿no? Ahora, claro, ¿por qué no concursa él, digamos, por qué no avanza desde su base para llegar a la CEN? Porque él no le interesa el SUTEP, no está afiliado. Ah, ni siquiera es Ajá, afiliado. No está afiliado, claro. Por eso que ellos quieren permanentemente tener una organización paralela. Por eso ahora están en la disyuntiva. El problema es los que lo han elegido no lo dejan. Él quisiera salirse de fuera, Claro. tener otra organización, FENAMAC, FENATE, FENTEP y todo lo demás. Pero le dice no.
Si tú sales, estás rompiendo con la historia, con la tradición, con el sindicalismo clasista. Claro. Entonces, obviamente no lo permite. Por eso que ahora que ha inventado, yo soy del FENASUTEP. Y ese nombre no cala porque no puede inscribirse con un nombre similar o parecido a SUTEP. Claro, es como Es teoría Federación legal. Nacional de SUTEP. Así es. Y ya le han O sea, dicho y que es- no se robe el nombre, pues. Eso lo hemos dicho, eso lo tiene claro él, pero obviamente sigue en esta aventura, ¿no? Y a los que le dicen que ustedes son unos entreguistas, que se han entregado al ministerio. A veces nos dicen eso, ¿por qué? Porque apostamos por esta vía democrática Claro. de negociación colectiva, que no es mala, es buena, Claro. pero hay que agotarlo. Miren, no podemos hacia la opinión pública ser intransigentes. Una vez agotada esta vía, ¿no hay solución? Entonces, ahí sí. Ahí sí, se Claro. conversa, la opinión pública te va a apoyar, los medios de comunicación, pero no sin pasar esa etapa. Ahora, ¿por qué además tú antes decías, hay el tema del currículum, hay varios temas? Y tú decías, bueno, parecen el sindicato oficial, que los temas del ministerio. Pero además, para crear debate, primero hay que conocer la propuesta, aún siendo el enemigo. Hay que conocer la propuesta y en función de eso, ¿qué? Oponernos, pero fundamentalmente crear propuestas, crear alternativas. En ese proceso estamos. Entonces, evaluación de desempeño docente. Nosotros planteamos, ¿qué planteaba el Ministerio de Educación anterior? Que sea una prueba escrita, una prueba estandarizada, como se hace a nivel nacional. ¿Ah? ¿Qué planteábamos nosotros? No, que sea en el aula. Pero en sí la razón. estaba En el la aula no ley. estaba. Estaba el segundo paso, o sea, primero pasaban la La escrita prueba, ajá. y de ahí te hacían en el aula. Claro, pero en la prueba escrita, como sucede... volabas como a todos, claro. Claro, prácticamente no aprobaban la gran mayoría. Pero ¿por qué no aprobaban? Pues? ¿Por qué? Miren, no solamente es en el Perú, o sea, Ya. se ha aplicado en Chile, Ya, pero ¿por qué? varios... Porque no estudian, porque el pues. objetivo es que no mide lo que debería medir, ¿no? El objetivo... ¿De qué dependen los instrumentos? De quien los apliques. ¿Cuál es el objetivo? Y desde nuestro punto de vista, incluso los de la Universidad de San Marcos que decían cuando nos aplicaban una prueba estandarizada del país, la mayoría de interrogantes tenían, de preguntas tenían varias alternativas. Ah, ya. O sea, Estaba estaba mal hecho. dirigido, ¿para qué? Para desacreditar, desaprobar al maestro. Y eso... Puede ser, pero digamos, preguntas, no sé, De la pues, especialidad. de matemáticas, Claro. ¿no? A veces pasa que el profesor no puede contestar ni lo que sus alumnos deberían saber. Es una vergüenza. Pero ahí hay que hacer todo un trabajo serio, ¿no? Lo que nosotros que queremos... Pero llega un es- momento en que los que no pueden quedarse, no pueden quedarse, pues. obviamente, Es pero como la hay que- universidad pública, pues la que no puede, no puede. Pues. Seguramente, pero ahí hay que seguir trabajando. Lo más importante que pedimos los maestros es los instrumentos deben tener dos características: confiabilidad y validez. Para Claro, todo. Hacer para un todo. proceso de investigación tiene que haber esos instrumentos. Y eso es lo que estamos pidiendo a través de quién? De la UNESCO. Pero tampoco de puede la- haber un examen en el que pasen todos como el que hubo el año pasado, ¿no? No, pero eso no es el examen. El año pasado es evaluación de desempeño dentro del aula. Es Sí, decir, el director pero va al ya, pues, aula, todos pasaron. pero si son buenos, hay que No te darle... pases, pues. Por supuesto. No, pues ya, director, nosotros lo aprobamos usted nos aprueba nosotros. Ya está, carnaval. Así tampoco No, funciona. obviamente eso no es el objetivo. Lo importante es medir las cualidades No puede y que pasar todo. se mejoren permanentemente para que el beneficiado sea el estudiante. O sea, sí pueden pasar todos el día que las pruebas censales tengan unos resultados pues magníficos, ¿no? Entonces ahí sí que pasen todos, ¿no? Pero si no, ¿cómo, Claro, cómo, pero cómo- cómo haríamos? de las pruebas censales pues te necesita todo un trabajo planificado. Hace de mayor 18 tiempo. años que estamos en pruebas sensuales y vamos mejorando, año a año va mejorando. Pero el problema no es ese, el problema es que el profesor no mejora con las... O sea, tiene que mejorar el profesor. Nos tenemos que ir, me miran con cara fea de todo el Perú. Pero muchas gracias por estar con nosotros, el mensaje es claro. Castillo. Castillo. No representa al SUTEP. El firme está conmigo acá. Ajá. El firme es Alberto Velázquez, está Alfredo. conmigo. Alfredo. Ay, Alfredo. le estoy cambiando el nombre. Alfredo Velázquez está conmigo, el otro no es. Es Sacha SUTEP, pero no es SUTEP. ¿Ya? Listo. Bueno, muchas gracias. Gracias Nos vemos. a ustedes. Nos Cuídense vemos, mucho, nos vemos mañana. nos vemos mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.
empeñado, donde nuestras riquezas han sido saqueados, donde el militarismo se ha impuesto, ha habido muchos asesinos de parte de ellos y obviamente parte de senderos. ¿No? Ahora, ¿qué tan democrático es hoy el SUTEP? Porque su origen no, pues, no fue muy democrático, tan cooptado por Patria Roja, ¿no? Nosotros ahora planteamos el respeto al Frente Único, el respeto a la institucionalidad, tenemos un estatuto, aplicamos las elecciones universales, un maestro, un voto hasta la etapa regional. Algunos dicen que hay que hacerlo a nivel nacional, se podría hacer, lo cierto es que económicamente es bastante costoso, es una realidad concreta. Y el magisterio, con todos estos problemas que suceden, no cotiza, no hay una cotización permanente que todo afiliado debería dar. O sea, por ejemplo... Sí cotizan a la derrama. Pero la derrama es un fondo exclusivamente para el magisterio y no tiene nada que ver con el SUTEP, con el gremio sindical. Entonces ellos administran, ellos velan por los fondos, porque cuando se retiran los maestros, tienen que puntualmente entregarles. No, y aparte de eso, porque tienes préstamos, tienes beneficios. O sea, sí tienen algunas ventajas. Ustedes deberían, como SUTEP, ofrecerles alguna cosa, pues. Es muy difícil, es imposible, porque ahí también permanentemente está la supervisión de la SBS. Imagínate que a Alfredo Velázquez le giren un cheque de 10.000 soles, 20.000 soles, inmediatamente sería... No, pues no me refiero a eso, sino por ejemplo, algún tipo de capacitación especial, de algo que los incentive a participar. No, sí, miren, hay una serie de eventos, por ejemplo, el concurso de Horacio Ceballos, que cada maestro trabaja una obra, pintura, etcétera, depende de las características de su especialidad, y hay concursos. Pero además también al SUTEP, ¿cómo la apoya? Con capacitaciones, da ponentes, llevamos ponentes a nivel nacional, y bueno, son los maestros que se benefician, ¿no? Para esclarecer al magisterio que está totalmente confundido en este tema de la evaluación, si voy a la evaluación, no voy a la evaluación, me van a despedir, no me van a despedir, entonces dar claridad sobre el mismo currículum, sobre este tema de equidad de género, también que hay una necesidad de trabajar. ¿Se han vuelto entonces los propagandistas de la reforma? Eso es lo que algunos mencionan, lo cierto es que... Por eso Pedro Castillo los odia. Por eso nos odia, pero no se trata de que difundimos la reforma, sino fundamentalmente hay que crear debate, y para crear debate hay que conocer, sea de cualquier postura, ¿no? Y fundamentalmente frente a esa situación, si encontramos contradicciones, hay que construir propuestas, porque no quiere decir yo estoy en contra de esta currícula, yo estoy en contra de tal o cual cosa, pero lo más importante es crear propuestas, porque lo más fácil es oponerse por oponerse, ¿no? Han cambiado mucho. Yo cuando hace, 15 años trabajaba con los secretarios generales del SUTEP, siempre tenías que preguntarles, oiga, ustedes, ¿por qué saludan pues a los cubanos, a los de... tenían que saludar a los norcoreanos, a cuánta dictadura había antes de empezar el pleno del SUTEP, ¿no? En el mundo. Ya no hacen esas cosas, ¿no? Ya no se hace, obviamente depende del contexto, un contexto más abierto, hay mayor amplitud, dentro del gremio sindical hay religiosos, hay evangelistas, hay católicos, hay independientes, hay netamente profesionales, hay de la APRA, hay de todas las organizaciones, o sea, es importante. ¿Qué nos une a nosotros? Nuestro pliego de reclamo, el pliego de reclamo que obviamente debe conocer todo el magisterio para que sepa qué es lo que estamos nosotros discutiendo dentro del magisterio, dentro de la mesa de negociación colectiva. Para este año, ¿qué están pidiendo de aumento?Nosotros estamos planteando en primer lugar que ir a la etapa de arbitraje. Ahí para decidir, en estos días debe darnos el ministro una respuesta, solo que estos temas de división y fragmentación distrae, obviamente ahí tenemos que entender, pero además nosotros estamos exigiendo otra cosa, que se instale una comisión de alto nivel para ver el tema de políticas remunerativas a corto, mediano y largo plazo. Eso se tiene que trabajar. Nosotros, ¿qué planteamos ahí? ¿Quiénes deben integrar esa comisión? Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, hemos ido a la UNESCO, hemos conversado, a la OIT, Organismo Internacional de Trabajo, Consejo Nacional de Educación, la CGTP y el SUTEP. Y ahí para poder trabajar seriamente y no estar amenazados, o en todo caso con gente aventurera, decir que próximo año huelga, que tal día fue huelga, o sea, tener una proyección seria, madura. Pero la proyección depende pues de los ingresos del país, y el problema es que eso nadie se lo puede asegurar. Claro, no hay una estabilidad, ¿no? Pero sin embargo hay proyecciones, ¿no? Sí, pero que yo le pueda decir próximo año le subo 1.000 soles, me encantaría, pero ¿de dónde?
Ese es el problema. Pero sin Si lugar a ustedes dudas... fueran 4 o 5, no hay problema. Pero Sí, sí. Ustedes son 200.000 más pensionistas. Nosotros entendemos, pero obviamente también el Estado debe entender que somos los peores pagados dentro de los funcionarios públicos. Porque son más, nuestro pues. poder adquisitivo se ha deteriorado notablemente, la calidad de vida de nosotros como maestros también, y eso debe ser una preocupación de todos, ¿no? Para mejorar permanentemente. Bueno, vamos a la pausa y rezamos con mucho más. No se muevan, vamos a preguntar por el CONARE y por todas estas historias. Por el falso SUTEP, pero de todas maneras el falso SUTEP hace unas tremendas huelgas. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 39 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, escuchándonos en todo el Perú, a pensar más con Rosa María Palacios. Bueno, cuéntenos un poco de Pedro Castillo y de esta lucha que él encabezó el año pasado, digamos, con éxito, no porque haya sido bueno para los niños, por el contrario, sino por éxito porque tuvo casi, no en todos los lugares, pero en muchos lugares, casi 2 meses la educación pagada. Y si se tiene en cuenta lo que había pasado en marzo en el norte, bueno, hay niños que 3 meses no fueron a colegio el año pasado. Sí, Rosa María, justamente en la coyuntura actual se viene debatiendo el tema de la información, la comunicación, y haciendo una autocrítica, el año pasado lo que ha fallado entre los maestros, entre las bases y la dirigencia, obviamente es la falta de comunicación oportuna y acercamiento al magisterio. Y en ese sentido, quien ha canalizado ese descontento, creando mentira, difamación, calumnia sin ningún sustento, obviamente ha sido ese personaje, Pedro Castillo, pero en la práctica, como él no representa a la organización sindical del SUTEP, porque nunca ha sido su interés afiliarse, nunca ha sido consolidarla ni forjarla, obviamente no ha conseguido absolutamente nada de reivindicación para el magisterio. Lo único que ha sometido al magisterio es prácticamente a los descuentos descomunales, donde miles de maestros han sido descontados en sus fondos y sus recursos económicos. Pero bueno, se canalizó, luego nosotros hemos bajado a las bases, hemos conversado con el magisterio, hemos hecho ver las actas, porque somos el interlocutor válido, él lo dice, del interlocutor oficial, nosotros somos el interlocutor válido del magisterio y tenemos la obligación de decirlo al ministro de Educación, estos son el pliego de reclamo, firmemos actas y obviamente esas actas forman para que quede parte de la claro, negociación colectiva. ¿cómo se organiza SUTEP? ¿Ustedes cuántas bases tienen a nivel nacional? Miren, el SUTEP, nosotros tenemos todas las regiones, tenemos representatividad. El SUTEP proviene, la cédula fundamental del SUTEP es las instituciones educativas. Lógico. Las instituciones educativas forman, luego eligen al distrito, luego la provincia, y las provincias eligen a las regiones. O sea, si hay 50.000 centros escolares en el Perú que sean unidocentes, ¿ustedes tienen 50.000 bases? Debería ser así. Lo cierto es que, miren, uno de los derechos del sindicalismo es también tener licencias sindicales. Lógico. Con goce de remuneraciones. Muchos años siempre hemos tenido confrontación, no internamente de esta magnitud, pero sí externamente. Yo anoche leí algunos de los párrafos que colocó Cuarto Poder y dije, si eso dicen los textos, mejor no mandar a los hijos a la escuela pública, ¿no? Porque de verdad que para que les enseñen machismo y para que les enseñen a... El pobre ministro decía, no, es para que desarrollen su pensamiento crítico, pues para que critiquen los textos. No. Además, discúlpeme, ¿qué, digamos, autoridad puede tener Rafael Rey, que es un político, para hablar de educación en el Perú? Ha sido ministro de Educación, me parece, en algún momento, no lo sé. No ha sido ministro de Educación, no. Pero digamos, le puede interesar la educación, ¿no? Como cualquiera, pero no es una persona autorizada, digamos, en el sentido que haya hecho pues un estudio, que haya trabajado en el tema. Hasta donde yo sé es ingeniero, con todo respeto por los ingenieros, pero, ¿no? Y no es ni siquiera padre de familia. Entonces, ¿qué puede saber de el matrimonio homosexual y cómo condenarlo desde la escuela? ¿Será para que lo buleen al pobre chico que es un poquito raro, para que le pegue toda la clase completa? ¿No? La verdad es que es una pena decirlo, pero el proyecto autoritario de Keiko Fujimori se va expresando en, digamos, en muchos de estos pequeños matices, ¿no? Uno de esos, los textos escolares, por ejemplo. Sí, justamente Ismael me manda un Fujitrol que ha encontrado y publican pues sobre
las masacres de matanza de rituales que acabaron en la época del Imperio Incaico, una cosa de locos. ¿La matanza de qué? De niños en el Imperio Incaico. Tratan de tergiversar la idea, ¿no? ¿Qué cosa? De eso, de las horrendas Son masacres fujitroles. durante el Imperio Incaico contra niños. Matanzas rituales que acabaron con la llegada de los españoles y la evangelización de América. Primero, que no acabaron con la llegada de los españoles, y segundo, no fueron, o sea, a ver, en el Perú, hasta donde se sabe, los sacrificios humanos de los que se tiene mejor documentación son los de los niños de los nevados andinos, Así es. porque han aparecido momificados. Y los niños no eran masacrados. Normalmente, sí, claro, por supuesto que eran ofrecidos en rituales. Rituales. En rituales donde el niño llegaba completamente coqueado, digamos, si quieren, y se le mataba normalmente, según la momia Juanita, con golpe en la cabeza. No matabas a miles de niños con golpes en la cabeza, pues, ¿no? Normalmente elegías a uno o a dos, ¿no? Y eso de que se acabaron con la llegada de los españoles, alguien podría refutarlo, porque con la llegada de los españoles llegó la viruela, la sífilis y otras enfermedades que arrasaron con la población peruana, ahí sí, de una forma, digamos, impactante. Cuando llegaron los españoles, se presume que por el censo inicial habían 11 millones de indios, 50 años después había 1 millón de indios. Sí, y no es porque los mataran, fueron las enfermedades. Llegó la viruela y llegó la sífilis. Listo. Y se llevó. Y los que sobreviven, por supuesto, ya están inmunizados. Pero se lleva pues a la población como se llevaba la peste negra en Europa, pues al 50% de la población, sin ningún problema. No había ninguna medida sanitaria, ¿no? Entonces, lo que más mata durante la conquista, y mata más que las guerras y que las turbas y que los problemas entre Huáscar y Atahualpa, lo que más mata es justa y llanamente las enfermedades, los microbios, los virus, las bacterias. Eso es lo que más mata. Otra noticia importante, Daniel Yaura no nos contó nada, ¿no? Qué mal, estuvo acá, no nos contó nada. 17 millones de dólares le pagó Odebrecht en 5 proyectos a Transportes Don Reina. ¿De quién es Transporte Don Reina? De los hijos del señor Nava. Que no tenían antes, pero después tuvieron. Sí. 17 millones de dólares por transportar mineral. No mineral, ¿no? Sino piedras, en fin, acarrear. Trabajaron en varios tramos de interoceánica, sí, ¿no? Pero 17 millones de dólares. ¿No parece una cifra parecida a la que, no sé, le dieron a Toledo los de Odebrecht? ¿Y por qué tendría Odebrecht tanto interés en darle tanta plata al señor Nava? ¿No? ¿Por qué? Yo lo dejo ahí porque no sé, el señor Nava tiene que explicarlo, ¿no es cierto? Todo esto está en unas cajitas bien guardaditas en un depósito inmenso, repleto de cajas de la empresa Odebrecht con la contabilidad que tenían en el Perú. Y ahí están todititos los contratos de Odebrecht en el Perú. Todos y cada uno. La fiscalía tiene para pasarse meses ahí. ¿Qué tal? Y justamente este fin de semana Alan García exaltaba un artículo de un periodista que decía que las investigaciones parlamentarias y judiciales y fiscales no podían utilizarse como un puñal. ¿Todavía quién? Imagínense, si los que inventaron la investigación parlamentaria y judicial como un puñal fueron los apristas, son los papás de la criatura. Me hizo gracia, la verdad. En fin, tenemos que hacer pausa, me indica. Una pausa y volvemos con el señor Alfredo Velázquez, secretario general del SUTEP, para hablar de varios temas de educación. De la huelga. Ya regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana con 21 minutos. Señoras y señores, usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Arequipa nos escuchan a través de Radio San Martín. En Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD. En Lima, Radio Santa Rosa. En el Cusco, Radio Veritas. En Ucayali, Radio Cepagua. La Convención nos escucha a través de Radio Quillabamba. Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. Y en Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, en Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María. Bien, sí, vamos a hablar de justamente las acciones que va a desarrollar el SUTEP. Alfredo Velázquez, secretario general del SUTEP, está con nosotros. Gracias por estar acá. No, gracias a ti, Rosa María, por invitarnos. Bueno, un saludo a todos los amables oyentes de este programa que permanentemente sintonían y sobre todo a ti, tu programa. Por lo menos nos escuchan en todo el país. La plataforma de ustedes, ¿qué medidas contiene? ¿Hay un plazo de huelga? Más o menos cuéntenos en la parte, en términos generales, ¿cuáles son los planteamientos? Más allá de eso, tiene que entender la opinión pública, los medios de comunicación, el proceso que ha venido dándole el valor a la negociación colectiva, que ha venido de la ilegalidad a la legalidad, a la institucionalidad, los gobiernos. Por eso que nos querían desacreditar, deslegitimar, etcétera, y nos quitaban las licencias. Ahí nos atacaban. De tal modo que en el gobierno de Alan García nos quitaron las licencias y nos quedaron solamente con 4 licencias. Y esto no ha servido para fortalecer la estructura del gremio sindical. Por eso que, si bien es cierto, hay instituciones educativas, no todas están organizadas. Deberían de estar organizadas. Y eso es nuestro trabajo, eso es nuestro reto. Es difícil, pero no imposible, tenemos que hacerlo. Ya, muy bien. Ahora, ¿cómo nace CONARE? Bueno, el CONARE, en primer lugar, es el Comité Nacional de Reorientación y Reorganización del SUTEP, que existe, que es una realidad, aunque ellos lo niegan, así como Judas negó 3 veces a Cristo, ¿no? Entonces existe. En el 2003, acuérdate, justamente acá en una huelga de 2003, ellos se posicionaron frente al Congreso de la República. Eran un grupo más reducido, obviamente, y quien los salvó prácticamente para darle posicionamiento político era Mercedes Cabanillas, que lo llevó a la Casa del Pueblo, a pesar que ellos discrepaban políticamente. Ahí era el grupo Guaynalaya, ahí, ¿no? Era Guaynalaya, desde ahí ya empezaban ya a consolidarse, solo que ellos, como hay 2 grupos dentro de ellos, siempre se han peleado entre ellos, siempre se han dividido. Para que entienda la gente, hay un grupo que es más prosenderista que otro. Claro. Ese es el tema. Esa es la realidad. CONARE tiene un brazo sendero y otro brazo no sendero. No, lo cierto es que uno es proseguir, que aquellos que apuestan, ¿no? por la lucha. Esto es prácticamente el maestro, la opinión pública debe un poco profundizar. No es una ofensa al magisterio, es una descripción de una realidad concreta que es una gran minoría, no es una gran mayoría, no estamos tildando a tal. Pero lo cierto que existe lo de proseguir y los de Moadef, ¿no? Entonces, ¿qué dice lo de Moadef? Apuestan porque vamos a llegar al poder, pero vía, ya no la lucha armada, sino vía los procesos electorales. Ahora, ¿usted cree que en CONARE están los dos, Movadef y Proseguir? Ahí iba, ¿no? Lo cierto es que el 17 de junio del año pasado, teniendo en cuenta de que querían enfrentarse al SUTEP, se unieron y 25 dirigentes se juntan y deciden a buscar una cabeza. Y quien es esa cabeza es Pedro Castillo. Ellos deciden. Entonces, algunos de ellos, como Lucio Cayo Cayata, por ejemplo, es del Moadef. Él ha sido miembro del comité electoral del Moadef a nivel nacional. O sea, sí están dentro de la OMPE en la lista. Lo cierto que cuando tú pides a la OMPE, dice ¿quiénes son? Ellos dicen ningunos. ¿Por qué? Porque no están inscritos. Si hubieran estado solamente inscritos, fueron las firmas. Así es. Ahora, el tema es que ya el gobierno ha pasado una ley para sacar a todas las personas que hayan tenido condena por delito doloso por terrorismo del magisterio. Se han detectado así como 270 y tantos casos. Es difícil porque los antecedentes penales se borran. Entonces encontrar los expedientes es muy complicado. Pero han encontrado estos. ¿Los han separado el magisterio de verdad? Sí, están en ese proceso. En realidad, los de apología al terrorismo, los que han purgado condena, son pocos, ¿no? Son pocos. Pero hay más, dicho sea de paso. Debe investigar el gobierno, las autoridades correspondientes, pero como tú dices, Rosa María, es que los expedientes se han borrado. Se borran, ¿no? porque la ley, lamentablemente el Código Penal lo establece así, o sea, no es culpa de nadie, sino así que cuando se cumple,
Lamentablemente es así. Entonces, bueno, en el asunto entonces de CONARE hay un distanciamiento. ¿Por qué ellos lo niegan? Porque dicen que no existe, si así se llaman, o quieren llamarse SUTEP. Bueno, luego en el 2014 ellos quieren formar, ya no llamarse CONARE. ¿Por qué lo niegan? Porque es rechazada por la gran mayoría de maestros de la opinión pública. No les gusta en el todo nombre, el claro. país, Ajá. en el pueblo peruano y en los maestros, está enraizado el nombre de SUTEP. Claro. Ahora, por eso que antes se aligaban, somos CONARE SUTEP, para diferenciarse. De todas maneras había una ligación con el SUTEP. Claro, Entonces, ahora- pero ahora llamarse CONARE no les es comercial para ellos. Claro, y ahora, Entonces, ¿quieren ahora, llamarse? en el 2014 hacen su evento y llaman FENDEP, Federación FENDEP. Nacional de... Y crean en el Cusco también, pero ahí dicen, justamente lo inscriben en el Ministerio del Trabajo, porque antes era automático, tú presentabas, inmediatamente te daban tu Y rostro, les dieron la inscripción. le dieron y ahí lo anularon, el mismo Claro. Ministerio de Trabajo, porque hacía apología al terrorismo dentro de algunos artículos de su estatuto. Y ahí acuerdan qué cosa, a partir de la fecha ya no debemos llamarnos CONARE, sino bases regionales del SUTEP. Y de ahí cambian de nombre, dan un viraje, por eso que se llaman... Ahora, El año pasado se hacían llamar bases regionales del SUTEP. obviamente, pero además, pero arriba la cabeza era del SUTEP, entre comillas para ellos. Ahora, ¿cómo O sea, explica usurpaban usted que el nuestro nombre. fujimorismo los apañara el año pasado? Los llevara al Congreso, Becerril recibía a Pedro Castillo. Entonces, ¿qué cosa es esto? Los extremos se tocan, ¿no? Miren, Los proyectos fascistas se tocan. nosotros tenemos una lectura política, ¿no? Obviamente, en el tiempo de Ollanta y Keiko, el magisterio hizo un encuentro y decidió darle el voto a Ollanta. Esta última vez, acuérdate que Vizcarra y PPK fueron a Camaná, firmaron unos compromisos y obviamente la Asamblea democráticamente decidió en la segunda vuelta darle apoyo. Y eso obviamente el fujimorismo no nos perdona, ¿no? Por eso que crearon una estrategia, no fue una huelga reivindicativa, porque no se ha conseguido nada. Mire, ¿qué planteaban ellos? Modificaciones de la ley, derogatoria del todas las leyes. No se ha logrado absolutamente nada. Incrementar las remuneraciones, el tema ha sido prácticamente una lucha contra el CEN. ¿Y quién es el CEN? El Comité Ejecutivo Nacional. O sea, ahí ha estado su objetivo concreto de desacreditar. Pero lucha contra ustedes usando a los niños. Contra nosotros. Ahora, ¿por qué durante el tiempo de Saavedra nunca hubo huelga? ¿Fue un ministro querido? Bueno, quien te habla recién en el 2006, marzo de 2016, he llegado al Comité 16. Ejecutivo Nacional, Yeah. ¿no? O sea, en ese periodo había otro dirigente. Claro. Obviamente también había una arremetida porque después de 2012, de noviembre de 2012, que nos imponen una ley de reforma magisterial, creó un caos, una confrontación entre el mismo maestro, unos que querían su ley de profesorado y otros no, y nosotros, el SUTEP apostó por hacer la demanda de acción de inconstitucionalidad, porque si bien es cierto, nos impusieron una ley contra nuestra voluntad, pero no podemos decir toda la ley No, era tenía cosas inconstitucional, buenas. porque había algunos artículos, como por ejemplo CTS el 14%, cuando antes recibíamos 3.000 soles, en esta ley mejoraba a 7.000 soles. Obviamente no es un cambio total, pero había artículos que si tú decías, hacía la demanda de acción de inconstitucionalidad de toda la ley, el tribunal inmediatamente te decía, Chao. esa ley es legal, No, y la es meritocracia. constitucional. Sí, entonces, en ese proceso de enfrentamiento, de esclarecimiento, obviamente surgió Saavedra, ¿no? Y se aprovechó de todas esas confusiones, y mientras que íbamos avanzando para esclarecer al magisterio, obviamente pasó el tiempo. Pero no fue un ministro así querido, porque, digamos, yo me he encontrado con maestros de todo el Perú haciendo maestrías en Lima, en buenas universidades, estaban bien contentos, ¿no? Y lamentablemente, si esos programas no tienen continuidad, no sirven de nada. Claro, nosotros apostamos porque debe haber continuidad Así es, y es por eso que negocio. en el 2016 salió un decreto supremo 013 que por primera vez legaliza la negociación colectiva dentro del magisterio, y eso significa cumplir con una serie de requisitos. El primer requisito para estar en la mesa de negociación colectiva, que dicho sea de paso es un derecho que está en la Constitución, plantea que debes tener organización. ¿Cuál es la única organización que existe del magisterio? El SUTEP, no hay otra. Para eso obviamente no tienes que ir al Ministerio de Educación, sino al Ministerio de Trabajo. Luego, presentar tu pliego de reclamos. Por eso. ¿Cuál era el plazo legal? Hasta el 30 de noviembre. Nosotros hemos presentado el 27 de noviembre del año pasado y luego obviamente hemos agotado
tiene 3 fases la negociación colectiva. La primera, que era el trato directo, Ajá. ahí sí hay algunos avances, y la segunda, la conciliación, para el cual hemos ido al Ministerio de Trabajo. Ya. La tercera es el arbitraje. Ya. Es decir, un tercero va a dirimir, va a decidir entre la postura del Ministerio y nosotros. Esa decisión la ha tomado el SUTEP. Ya. Pero todavía falta que decida el ministerio. Primera vez, ¿no? Es la primera vez que sucede este caso. Por eso que a veces muchos maestros también se asombran. ¿Qué es arbitraje? ¿Y por qué no van al arbitraje? ¿Y por qué en vez de ir al arbitraje, por qué no van a la huelga? No se Nosotros estamos agotando todas las vías de diálogo. Claro. Ya, ahora, ¿cuáles son nuestras demandas? Número uno, obviamente, tiene que incrementarse el presupuesto para el sector de educación, porque como tú decías, Rosa María, la situación magisterial, educativa en general, está en crisis. Yo creo que estamos en una de las peores situaciones, y para eso que tiene que haber voluntad política de todos. Ahora, No- se han venido aumentando, hay que decirlo, a lo largo del tiempo, los últimos, digamos, 10 años, si uno va viendo, sí han habido un aumento, sobre todo en el gobierno anterior se aumentó, y quedó el aumento, o sea, no se ha reducido, estamos en el 4% del PBI, de donde veníamos, bueno, si uno mira para atrás, claro, está contento, si uno mira para adelante quisiera mucho más. Así Ahora, es. la gente dice, presupuesto para el sector sí, pero no necesariamente solo para remuneraciones, sino para otras cosas también, para infraestructura, para materiales, para caliwarma, para cosas que acompañan el proceso, no solo Sí. para remuneraciones. Rosa María, si tú revisas nuestro pliego de reclamos, son 49 puntos, muchos de ellos que tienen que ver con aspectos técnicos, pedagógicos, pero esencialmente, ¿por qué pedimos incremento de presupuestos? No solamente para incremento de remuneraciones. Mire, el PRONIET, que es el brazo derecho del Ministerio de Educación, ¿qué dice? El 46% de instituciones educativas deben ser reestructuradas al 100%. Y por lo tanto, eso tiene que darse. Hay que tumbarlas. Hay que tumbarlas porque estamos poniendo en riesgo la integridad física de nuestros estudiantes y de nuestros alumnos. Entonces estamos de acuerdo. Ahora, sí han tenido un aumento del año pasado a ahora, ¿no es cierto? Claro, de 1.780 a 2.000 soles. Así es. Creemos que es un avance. Eso ha sido producto de compromiso que nosotros exigimos al presidente de la Ahora, República. 2.000 soles es el básico, ¿no? Claro, es la primera escala. Es la primera que escala. dicho sea de paso, Rosa María, está en la mayoría. En realidad, Es si verdad. nosotros vamos a tratar de justificar si estamos ganando bien o mal, en realidad estamos ganando mal. Pero tampoco decimos ya, inmediatamente ya queremos ganar 5.000, 6.000 soles. Pero podrían ganar 5.000 soles. Obviamente, pero tiene que haber una voluntad y por eso... ¿qué No, estamos- no, pero la escala sí permite llegar hasta 5.000 soles. Sí, Sí efectivamente. permite. O sea, si hay esfuerzo, Pero los si haces pocos, tus los pocos. capacitaciones, si haces tu maestría, si publicas tu libro, yo sé que no todos pueden y no todos quieren tampoco, ¿ah? Porque muchas veces, usted sabe que para muchas personas el trabajo en magisterio es un trabajo en medio tiempo, ¿no es cierto? A las 2 de la tarde culminan sus labores magisteriales y con los 2.000 soles se van en la tarde a hacer otra cosa, desde dar clases particulares hasta tener una tienda. O sea, en el caso de las mujeres sobre todo, es una profesión de refugio. Lamentablemente, pero es así. Bueno, así lo dice incluso ¿cómo se llama? El Banco Mundial, ¿no? Así es. Hace Muchos años. toda una investigación. Pero no debería ser así. No debería ser así. pero Deberíamos dedicarnos a tiempo es, completo. es una profesión de refugio y precarizada. ¿Por qué? Porque les voy a decir una cosa que suena bien dura. Las profesiones que son invadidas por mujeres son inmediatamente precarizadas. ¿Por qué? Porque se les paga menos. Porque vivimos en una cultura machista, se les paga Claro, menos por ser mujeres. Incluso hay un acápite que dice el Banco Mundial, la gran mayoría del magisterio son mujeres, por lo tanto las maestras no son el sustento principal del hogar, por lo tanto es justificada su remuneración. Exactamente. Que no debe ser, Que es que absurdo. nosotros no la compartimos, pero obviamente creemos que Pero en es este fruto escenario- de una educación basada pues en el machismo. Y he visto aviso de SUTEP, me quedé muy sorprendida, pero muy sorprendida, viste en Twitter, SUTEP a favor de la perspectiva de género, de la igualdad de derechos, de la participación igualitaria de niños y niñas. ¿Qué pasó en SUTEP? No, ahí nosotros planteamos Ustedes eran bien conservadores, ¿eh? No, nosotros ahí planteamos la equidad de género, la igualdad de oportunidades. Creo que también tenemos que estar a tono con los acontecimientos, con los adelantos, y creo que es importante darle participación y sobre todo el maestro debe incentivar permanentemente la igualdad de oportunidades, ¿no? El proceso democrático. Unos liberales completos. No, 20 no. desmayados en el Ministerio de Educación, ¿qué pasó acá? Y 20 en el arzobispado. Digo, ¿qué es esto? Ideología de género. Dijeron, no, lo que venimos enseñando. La realidad del aula, por Dios. O sea, la realidad, yo siempre es la realidad del aula. O sea, tú no le vas a decir
a una niña que está embarazada en clase, porque tiene la obligación, ahora gracias a Dios, y la oportunidad de seguir sus estudios, entonces, de el continuar derecho, estudios. así es, de continuar sus estudios. Mira, mamita, es muy importante que tú no tengas relaciones sexuales hasta los 24 años. ¿Qué piensa de estos nuevos textos que están discutiéndose entre el Congreso e invitados del Congreso, básicamente militares y personas de una vocación bastante totalitaria, y el Ministerio de Educación? Imagínate que ese texto lo lea Yesenia Ponce, que no se acuerda qué promoción, cuáles son sus amigos. Pero le haría mucho bien, ¿no? Por lo menos le diría algo. De repente ahí sí se acuerda quiénes son sus compañeros de clase. De repente, ay, sí, ya me acordé. Ajá, o aquel que le dice que el que lee mucho le dan Alzheimer. Y peor, claro, bienvenido Ramírez, o el señor Mamani, ¿no es cierto? Así es. ¿No? Entonces, que dicen que sí hizo la primaria, porque él la construyó, pero no porque la no, sí. O sea, que sí la hizo, sí, pero que haya ido, no necesariamente. No, pues, no. Yo creo que en estos temas nosotros hemos planteado, así como el tema de la evaluación, deben dedicarse todo un trabajo, una comisión especializada. Que hay integrantes de la UNESCO, hay integrantes del Consejo Nacional de Educación, especialistas. Hay quieren, el consorcio de Fe y Alegría, por ejemplo. No quieren, pues son caviares, igual que usted, caviares. No, usted no es caviar, usted es un rojazo. Usted caviar, todo el mundo ahora en el Perú, de verdad, te ponen una etiqueta encima, todo el mundo te ruquea. Entonces, no quieren. Y el proyecto del fujimorismo, de lo que estamos viendo, es otra cosa. Quieren generales en retiro que hagan textos escolares. Era como si a nosotros le hubiéramos permitido en los 80s que los generales de la Revolución de Velasco y Morales Bermúdez hicieran los textos escolares. Imagínense pues qué historia nos hubieran enseñado. ¿Se imaginan? Cualquier cosa. Entonces acá quieren que los generales y coroneles del montesinismo hagan los textos escolares. Claro, de la época más nefasta del país, ¿no? Dentro de su supuestamente proceso democrático, entre comillas, donde ha sido nuestro país. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 5 minutos, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red Sodomco de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados con Lima a través de Radio Santa Rosa, con Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa con Radio San Martín, Cusco con Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios. Así es que también estas son las emisoras dominicas del Perú. Y también nuestros amigos de Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco. Ayacucho nos escucha a través de Radio La Voz de Ayacucho. Puno a través de Radio Pública y AM Tagua. Rosa María está en camino, ya debe estar llegando en unos minutos. Mientras tanto, vamos compartiendo las principales tapas de los periódicos. El diario La República dice: empresa de aprista Luis Nava contrató con Odebrecht por 17 millones de dólares. Transportes Don Reina, compañía de camiones de carga, es del exsecretario de Palacio en los dos gobiernos de Alan García. Proyectos contratados son tramo 2 y 3 de Irsa Sur, Irrigación Olmos, Vías Nuevas de Lima, Costa Verde Callao y Terminal Sur Puerto Callao. Esta es la principal nota que trae el diario La República. También en temas políticos habla sobre el caso Orellana. Fiscal acusa a ex jefe y funcionario de los registros públicos. Piden más de 3 entre 8 y 18 años para ellos. También, ley Mordaza afecta más a ciudadanos nativos y de zonas rurales, advierten dueños de radios de provincia. Denuncian que Fujimorismo busca llevar negacionismo a textos escolares. Y en economía dice: disminuyen cambios de deudas de soles a dólares. También en portada se ve pues las elecciones municipales 2018. Lima, candidatos con sentencia, proceso judicial y bajo investigación.
Audios revelan que la OMPE dio trato preferencial al partido Podemos. Este partido está siendo cuestionado. Ya está con nosotros Rosa María, vamos a compartir las principales informaciones. Te venía escuchándote. Muy buenos días a todos. Buenos días, Rosa María. Muy buenos días. Atracada en el tráfico, como pasa algunas mañanas, sobre todo el lunes. Pero ya estamos con ustedes aquí. El cielo se está poniendo azul. ¿Azul? Parece. Decía, milagro, va a salir el sol por primera vez en un mes. No lo sé. Lo veremos más tarde, no lo sé. Pero parecía que podía despejar. Hace un mes que no vemos el sol en Lima. Fácil, Sí. fácil. Los anteojos oscuros se guardaron para hasta dentro de unos meses. Pero vamos a ver cómo vamos avanzando. Mientras tanto, te venía escuchando. Vamos a estar en unos minutos con el secretario Velázquez, con el secretario general del SUTEP. No solamente creo para hablar de la huelga y las reivindicaciones laborales que me parecen importantes e interesantes, sino también para hablar de la opinión que tiene el sindicato de estos textos escolares que ayer se mostraron en parte en Cuarto Poder y que no dejan de llamar la atención, la verdad, por varias razones. La primera, porque los textos escolares son de responsabilidad del Ministerio de Educación, no del Congreso de la República. Hasta donde yo sé, en un Estado democrático, donde hay separación de poderes, las tareas están claramente asignadas. Los políticos no hacen textos escolares. Los textos escolares los hacen los especialistas. Cuando los políticos se ponen a hacer textos escolares, se ponen a ideologizar a los niños. Y eso está mal. Eso es exactamente lo que critican algunos. Bueno, es exactamente lo que están haciendo. Entonces, muy mal de introducir en textos escolares opiniones políticas de políticos, puede ser políticos populares o impopulares, opiniones, en fin, opiniones que pueden, como decía ayer el ministro, formar el pensamiento crítico, pero puede formarlo de otra manera, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que se les pasó la mano al permitir que el Congreso de la República intervenga en la elaboración de textos escolares. Cuando eso sucede, los jóvenes repudian los textos escolares. Cuando tú le dices a un joven de 15, 16, 17 años que determinadas cosas están prohibidas para él por siempre, lo primero que va a hacer exactamente lo contrario. O sea, lo que le has prohibido que haga, ¿no? Pero parece que cualquier pedagogo lo diría, ¿no? Se convence con razones, con explicaciones, no con imposiciones. Pero a mí lo que me preocupa es que el Congreso de la República intervenga en una actividad que corresponde al Ministerio de Educación, donde se supone pagamos a pedagogos, a expertos en hacer materiales educativos. Y lo hemos hecho así en el Perú durante décadas, desde que, no sé, San Martín había una instrucción pública cuando declaró la independencia. No hemos necesitado el Congreso para que se hagan textos escolares, salvo, reitero, que estemos en un proyecto ya tan fascista que hay la necesidad de adoctrinar a niños en los intereses de un grupo político. Los intereses de ese grupo político pasan por decir que en el Perú nunca hubieron violaciones a los derechos humanos, ¿no es cierto? Lo cual es falso, porque ahí estarías educando desde la mentira. Por supuesto que las hubieron de Sendero Luminoso y las hubieron de las Fuerzas Armadas. Parte por decir que el sexo no existe, ¿no? Eso es simple y llanamente es negar una realidad en la cual no se toma en cuenta el porcentaje de niñas adolescentes que hay en el Perú que están embarazadas. O sea, ¿qué le vas a decir? Perdón, ¿nos están llamando por algún lado? ¿Nos llaman? ¿Sí? ¿No? Nos llaman a Abel, no me llaman a mí. Niñas adolescentes en el Perú embarazadas en porcentajes 13 o 14%. Los textos escolares les dicen que tienen que ser castas y puras ellas, no ellos, ellas hasta los 24. Entonces lo que les están diciendo es que ellas en realidad son unas anormales, unas pecadoras, unas mujeres que deberían estar fuera de la escuela. Entonces, ¿qué le respondes a la niña adolescente que de repente está embarazada porque la violaron o porque la violó un familiar además? Imagínense ustedes, completamente fuera de la realidad los textos escolares para la educación pública peruana.
más bien faltos de respuesta, faltos de empatía, faltos, miren, ya, si quieren, de caridad cristiana, ¿no?